Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos, hermanas y amigos, en esta hermosa hora. Damos gracias a Dios por concedernos la oportunidad de vida. Y no olvide que vivir es el regalo más grande que Dios nos da. Quiero aprovechar el momento para decirle, dale oportunidad a Dios en su vida. Tome tiempo para analizar qué es el Evangelio y amístese con Dios. Ahora mismo en el infierno hay millones de almas tratando de pedir que Dios le dé una oportunidad. Volver a esta tierra y someter su vida al máximo. Y nosotros que tenemos la oportunidad de hacerlo, hemos estado despreciando miles de personas que aún van a la iglesia y están desaprovechando esta oportunidad. Tienen una doble vida, una doble moral. Por eso, cuando el Señor venga por su iglesia, miles se van a quedar, porque no sometieron su vida a la voluntad de Dios, porque no aprovecharon esa oportunidad de someter su vida a Dios. Miles en el infierno, acuérdese, millones están pidiendo oportunidad que Dios le dé para venir a esta tierra y hacer su voluntad. Pero es demasiado tarde. Así que en esta hora hay que aprovechar ese tiempo. Y como dijo el apóstol Pablo, reducir vuestros pensamientos al Señor. Vamos a leer una parte de la Biblia sobre el mensaje que tenemos para esta hora. Allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16 vamos a leer, a partir del verso 27, dice la palabra de Dios de esta manera: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, a quitar la vida, pensando que todos los presos se habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto se refiere tú y tu familia. Alabado sea el Señor. Una vez más el verso 30 y 31. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, la pregunta sigue al aire. La pregunta sigue hasta el día de hoy. Esta gran pregunta lo puede sentir el mexicano. Esta gran pregunta lo puede sentir el americano, el canadiense. Esta pregunta lo puede sentir un centro y suramericano. Esta pregunta lo puede sentir en su interior, en su mente, un asiático. Hermanos, un europeo. Porque es la misma necesidad que tiene el alma. La gran interrogante del corazón del hombre, del alma, del espíritu es: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Hay una parte más que quiero leerle allá en el libro de San Marcos. En el capítulo 10 dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincándose la rodilla delante de él, le preguntó diciendo: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: haz una cosa, más una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él,
Afligido porque por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Bueno, tomo esta palabra para decirle, la gran pregunta sigue. Este joven, un joven rico, llegó a los pies del Señor y se postró y se arrodilló. Le hizo una hermosa reverencia. Y le dice, ¿qué haré para tener, maestro bueno, qué debo hacer para tener la vida eterna? Eso significa, ¿qué debo hacer para ser salvo? Gloria al nombre del Señor. Ya le dijo, guarda los mandamientos. Estos son y estos son. Ya los he estado guardando desde mi juventud. Le dice, Señor, algo más te falta. ¿Quieres ser perfecto? Ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme, tendrás tesoro en el cielo. Se entristeció porque tenía mucha riqueza y no podía dar ese paso. Bueno, pero la gran pregunta sigue siendo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como ese carcelero que acabamos de leer en Hechos 16:31. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Entonces dice que Pablo y Silas le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué importante es este punto, hermanos. Por eso, no les había dicho el mensaje. El título del mensaje es exactamente esto. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Porque, como le decía, la pregunta sigue al aire. Y en todas las edades, en todos los tiempos, es lo mismo. Usted que me está escuchando, lo ha sentido muchas veces quizá. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Viendo cómo está la situación hoy en día. Las guerras, rumores de guerras, porque se rumorea la tercera guerra mundial. Pero entre tanto eso sucede, nación contra nación, hermano, ya está. Ahorita los terremotos, las inundaciones, las lluvias, como nunca antes, se están cobrando vidas. La tierra en parte se está abriendo, en parte el mar se sale y muerte, y muerte. Hermano, entonces, sobre todo, la gran pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Bueno, el apóstol Pablo, muy claro, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, tú y tu familia. En esta hora quiero presentarles dos cosas importantes. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Cree en el Señor. Bueno, le voy a leer otro texto hermoso allá en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Después que el Señor Jesucristo resucitó, dijo esta palabra. Voy a leer a partir del verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Una vez más. Y les dijo, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Y cuando se refiere a criatura, no está diciendo los pequeñitos, se refiere a todas las personas, con su uso de razón. Gloria al nombre del Señor. Dice, el que creyere el Evangelio, al que creyere el Evangelio, dice, y fuere bautizado, este será salvo. Bueno, el que creyere. El Señor le dijo, vayan y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Vayan y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mateo 28, capítulo 28, verso 19. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, el apóstol Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El Señor Jesús, el evangelista Marcos narra la palabra del Señor Jesús y dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Bueno, ahora dice, vayan y prediquen el Evangelio. El que creyere en el Evangelio, el mensaje del Evangelio, y fuera bautizado, este va a ser salvo. Bueno, ahora Mateo dice, el Señor Jesús le dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles
que guarden todas las cosas. Perdón, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Bueno, está hablando, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenle, dice, que guarden todas estas cosas, su palabra, y que guarden todas estas cosas que os he mandado. Entonces, dice, serán salvos. Dos cosas importantes. Creen en el Señor Jesucristo. Creen en el Señor Jesucristo. Y será salvo. Y en segundo dice, enséñenles que guarden todas estas cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Creer en el Señor Jesucristo. Aceptarlo en nuestra vida como nuestro único Señor y Salvador. Por eso San Juan 3, 16 y 17 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Entonces, cuán importante es, hermanos, que tú y yo, hermanos, escuchemos el mensaje del Evangelio, porque en sí el Evangelio es un mensaje que Dios ha mandado al mundo. ¿Y qué es lo que nos indica ese mensaje? Que Dios amó tanto este mundo, que nos dio a su Hijo amado para venir a este mundo y morir por nuestros pecados, para que así tú y yo alcancemos la salvación. Eso es lo que nos narra el Evangelio. Entonces, ahí entras tú y yo. Solamente nos toca creer en ese sacrificio, aceptar ese sacrificio que el Hijo de Dios hizo, aceptar al Señor Jesús, aceptar su sacrificio, aceptar, hermano, esa sangre que de Él derramó para limpiar nuestros pecados y bautizarnos en las aguas, como dice el Señor, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y enséñenle que guarden todas estas cosas que les he mandado. Y estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, aquí descubrimos dos cosas. Creen en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo vamos a creer? Mediante el mensaje del Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que Dios envió al mundo a su Hijo para morir por nosotros, que si nosotros lo aceptamos y lo recibimos, seremos salvos. Claro, bautizándonos en las aguas. Y en segundo plano, obedeciendo su palabra. Y eso es lo que tanta falta se necesita hoy en día, hermano. Muchísima gente no pone atención al mensaje del Evangelio. Dice, no, ahí vienen los hermanos. No, que van a hablar de la ofrenda. Claro, muchos enfocan eso de la ofrenda, porque desgraciadamente se ha descuidado muchos predicadores, muchas organizaciones. Lo primero que saquen, dijo uno, saquen la espada. ¿Y qué dice? Vamos a orar primero por la ofrenda, vamos a orar primero por el dinero. Y vamos para que prosperes. No, Cristo no mandó a los discípulos a pedir por dinero y todo eso. Cristo mandó a anunciar que mandó a su Hijo al mundo para salvarnos. Entonces el hombre y la mujer tienen que creer en ese Salvador y aceptarlo en su vida. Y al momento que lo aceptamos, Él nos perdona y su sangre que derramó nos limpia todo pecado y toda culpa. Nos bautizamos, obedecemos su palabra y ahora sí, es como estamos llenando el requisito para ser salvos. No hay de otra forma. Tampoco es Pedro, tampoco es María, tampoco es Guadalupe, tampoco ninguno. En este mundo hay muchos dioses, pero ninguno. Por eso Dios está aclarándonos con su palabra. Envió a su Hijo al mundo, del cielo vino el Salvador. El Hijo de Dios perfecto, santo y puro, porque no halló a nadie en este mundo para salvar a la humanidad. Tuvo que mandar a su amado Hijo. Entonces, remarco, terminamos con esto. Tú tienes que aceptar al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, bautizarte en las aguas y en segundo plano, obedecer su palabra. Eso es, obedecer. Obedecer todos los días que te preste la vida en esta tierra.
ya le aceptaste, ya creíste en Él, ya lo recibiste en tu vida, ya te bautizaste en las aguas, porque el bautismo en el agua significa muerte para el mundo. Morimos para el mundo, nos sepultan en las aguas y cuando salimos es para andar en una vida nueva. Por eso hay mucha gente, hermanos, que nomás lo remojan, hermanos, y siguen con una vida pecaminosa. Pero bueno, Dios les ayude. Entonces es bautizarnos y en segundo plano obedecer. Por eso dice, y enséñenle que guarden todas las cosas que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros cumplimos esto, hermano, hermana, estamos asegurando nuestra salvación. Y aquí se resuelve este problema. ¿Qué debo hacer ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es, cree en el Señor Jesucristo. Acepta al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Bautízate en las aguas y después obedece su palabra hasta que Él venga por ti. Y entonces estamos por el buen camino, vamos por el buen camino para ser salvos. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, hermano, hermana y amigo. Esto ha sido la palabra en esta noche. Voy a orar por ti. Señor, bendice a nuestro amable auditorio que ha oído esta palabra. Y que no pase más el tiempo, Dios mío. Que no más desaprovechen ese tiempo que nos das de vida. Hay miles de vidas muriendo en el mundo de diferentes formas, por las guerras, por hambre. Dios mío, por hambre, por las guerras y por hambre, por la sequía en el mundo, muriendo por enfermedad, por inundaciones. Dios mío, pero antes que venga la muerte en nuestra vida, sus vidas, que se preparen para esa vida eterna, aceptándote como único Señor y Salvador, bautizándose en las aguas y obedeciendo tu palabra. Entonces tenemos nuestra vida preparada para ser salvos. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, y no olvides de compartir nuestros videos y que Dios te ayude.